Villafrades de Campos se halla situado en la zona norte de la provincia de Valladolid, a 66 kilómetros de la capital. Pertenece a la bonita comarca de Tierra de Campos, gran planicie que se extiende por una amplia zona de Castilla y que se caracteriza por sus campos llanos repletos de ondulantes espigas y rudos surcos de tierra. Sobre estos paisajes, a veces podemos contemplar el señorial vuelo de la zancuda abutarda. Pueden verse aún fuentes semienterradas entre juncos y rastrojos, como esta de las pájaras. O esta otra de las tortas, que durante años saciaron la sed de segadores y apañiles venidos desde Galicia. Situado a 800 metros sobre el nivel del mar, el centro urbano se enclava en un famoso barranco formado por el arroyo Berruez y el río Sequillo. La altitud media es de 758 metros, sobre la que destacan algunos tesos o altonazos dignos de mención, como el teso de la Nava o el Coto Alto, desde el que se divisa una amplia panorámica de Tierra de Campos con las montañas leonesas en la lejanía. La tierra es compacta, dura y de difícil laboreo, existiendo una nomenclatura curiosa de calificar el suelo según ya titularon los antepasados, como amorosas, barriales, lastros y alastrones, salmoriales, etc. La red hidrográfica está constituida por el río Sequillo, pequeño río que hace honor a su nombre. Ya en el 921, los benedictinos de Villafrades le conocían con el nombre de Río Sico. Arroyo Berruez, que nace en unas fuentes próximas a la ermita de Fuentes.
Ambos fueron temibles en tiempos pasados con sus desbordamientos o riadas. La más reciente, el día 1 de enero de 1962, que fue noticia nacional por la crudeza con que atacó a la población. Qué noches las de riada. Siempre eran noches de invierno en que la lluvia al caer se cuaja en puro hielo, que en copiosos cangilones pendía de los aleros. Qué noches más espantosas, con cuánta pena os recuerdo. De esta forma tan lastimera la recuerda el poeta Belay. El soportar estas terribles avenidas e inundaciones en sus carnes nos da una idea de la resistencia de la arquitectura clásica a base de barro, tapial y adobe.
Las calles, hoy día de sólido pavimento, cuyo trazado irregular atribuye el poeta local Maximino Rodríguez Velay a antepasados del tío Acero, son amplias y espaciosas, destacando la calle Mayor, la del Cristo, Húsar Tiburcio, Empedrada, Ramón y Cajal, la Plazuela y la cerquilla que rodea el pueblo. Los palomares, en distintas formas y distribuciones, son elemento fundamental de su paisaje. Nidales u hornillas, excavadas sobre sus anillos de rústicos tapiales, agonizan entre los muros circulares de su interior. En el capítulo de arte destacamos los restos del antiguo priorato de benedictinos que con la desamortización de Mendizábal se divide en varias casas, conservando las paneras o cillas en las que los monjes guardaban las especies cobradas en cereales o legumbres. La casa y escudo de los Benéitez, miembros del Santo Oficio de la Inquisición, de entre los que sobresale Antonio Benéitez, que además era adelantado mayor de Campos, y a quien se le consideraba persona rica y poderosa en el siglo XVII. Y esta otra casa hospital de la Cofradía de la Santa Cruz, que anteriormente tenía una capilla aneja. Pero sobre todo merece la pena visitar la iglesia parroquial San Juan Evangelista, que se asienta sobre restos de una antigua ermita del siglo XV.
En su interior podemos contemplar un retablo mayor en estilo rococó de un solo cuerpo, obra del maestro de Becerril, y otros 3 que contienen tallas y lienzos muy interesantes. El Museo Parroquial Eclesias Salvas conserva varias imágenes de la escuela castellana de cierto mérito. Algunas de ellas atribuidas a Alejo de Bahía, y una colección etnográfica muy extensa de las distintas cofradías que existieron. En una pequeña capilla lateral se venera la imagen de la Virgen de Grijasalvas, talla de finales del siglo XV o principios del XVI de autor desconocido. Desconocemos los orígenes de Villafrades, aunque sabemos por el primer documento del año 921 que antiguamente se le conocía como Eclesias Salvas, al parecer por la cantidad de iglesias que resplandecían sobre el amplio horizonte de tierra de campos. Con las primeras repoblaciones que se llevan a cabo en la zona en el siglo X,
es repoblado por los monjes benedictinos de Sagún y adquiere el nombre actual de Villa Frades o Villa de los Hermanos. Viejas sendas y caminos nos recuerdan el paso de los distintos pueblos y civilizaciones a lo largo de la historia, como la senda de los contrabandistas o de las gallinas, de la que se sirvieron los visigodos para transitar por esta zona, y posteriormente utilizada para el tráfico de mercaderías clandestinas hacia los florecientes mercados de Villalón del siglo XVI. Hay un hecho triste que tiñe de luto su historia, cuando en mayo de 1517 fue quemado y arrasado por el cardenal Ximénez de Cisneros, según algunos historiadores oriundo de este pueblo, y donde quiso fundar su famosa universidad. Pero como Villafrades se hubiera afiliado al partido aristocrático, capitaneado por don Juan Téllez de Girón, conde de Urueña, en contra del monárquico de don Gutiérrez Quijada, señor de Villagarcía, lo mandó arrasar hasta sus cimientos. Algunos biógrafos de Cisneros y cronistas de la época, como Retama, Álvar Gómez o Santa Cruz, así lo narran. Lo prendieron fuego por los cuatro costados, jugó la artillería y la piqueta contra las murallas, que arruinó hasta sus cimientos y no quedó piedra sobre piedra del lugar, y se hizo esta ejecución en día de fiesta que jamás se había practicado. Los escasos habitantes que quedaron se trasladaron al otro lado del río Sequillo al amparo de un pequeño monasterio, fundando el pueblo actual. Este suceso hizo que durante siglos a los naturales de Villafrades se les conociese con el sobrenombre de aumatines o aumadines, y que algunos señalan como el primer foco de rebelión comunera. Naturales de esta población son don Teodoro Gordaliza, obispo del Tonquín septentrional, que naciera en esta casa en 1874, traductor alanamita del Código de Derecho Canónico y quien mandó construir la famosa iglesia de Fulanzún, que fuera destruida durante la Guerra Franco-Vietnamita. Y el húsar Tiburcio Fernández, famoso soldado de la Guerra de la Independencia, que fue fusilado en Astorga por el ejército de Napoleón en 1810 y que nació en Villafrades en 1785. Durante el asedio a que fue sometida la ciudad astorgana, Tiburcio se convirtió en una verdadera pesadilla para los franceses, impidiendo con su valor que estos asaltasen los viejos muros de su muralla y castillo. Tras la rendición de la ciudad y al negarse a capitular, es pasado por las armas por el ejército galo, estando hoy sus restos depositados en una lujosa urna dentro de la catedral astorgana. El más bello soldado que yo he conocido, como diría el general francés Junot en una carta que envía a su esposa, es inmortalizado por algunos autores que ensalzaron su figura,
a la que recientemente ha homenajeado su pueblo natal. Los primeros años del siglo XX marcarán un ligero auge en la vida económica y social de Villafrades, con la llegada del ferrocarril en 1911, siendo alcalde don Narciso Alonso Fernández, que tuvo el honor de saludar al propio rey Alfonso XIII y que aumentaría el tráfico de ganados y la arriería local. La fundación del Sindicato Católico en 1916, fruto de este grupo de emprendedores terracampinos para hacer frente a la usura y la crisis triguera, traería consigo la primera luz eléctrica, con la instalación de un moderno Delco Luz en 1923, que sería causa de polémica y división entre los habitantes. Dedicado a la agricultura y ganadería, este pueblo se hizo famoso por sus requesones y quesos de patamulo, que comercializaban por toda geografía nacional sus compañías de queseros. Nos recuerda que muchas mujeres se dedican a hacer elásticas de lana con agujas y otras a hacer ricos quesos en los siglos XVIII y XIX, de lo que dan testimonio ropajes y ajuares antiguos que todavía se conservan.
está fuertemente enraizado en antiguas tradiciones, conservando aún a los cofrades de San Roque, a los que podemos ver el día de su patrón y voto de villa, vestidos con sus capas y sombreros tradicionales, y su devota procesión del Viernes Santo con el característico soniquete de viejas carracas y carracones. Estos tristes pecadores que aumentaron tus dolores al pecar contra tu Dios, al pecar contra su Dios. Lo más destacable es su típica procesión de danzantes, ejecutando distintos bailes y danzas de palos ante la imagen de su patrona, la Virgen de Grijasalvas, que se celebra el domingo posterior al día 16 de agosto, festividad de San Roque. A estas danzas de palos, algunos historiadores las relacionan con las tribus primitivas y se cree que llegarían a la meseta con los baceos. Las procesiones del Corpus hacen que se cristianicen las danzas de estos pueblos primitivos y aparecen las vestiduras blancas en los danzantes, los cuales hacen representaciones de autos o comedias durante la festividad de la octava. A partir del siglo XVI, muchos son los documentos que relacionan la cofradía del Santísimo Sacramento con los danzantes de Villafrades. En 1600 paga esta cofradía 536 maravedíes en traer vestidos, máscaras y aparejos, y en darles de comer aquel día para honrar la procesión y la fiesta de la iglesia. Y en el año 1603 costea los gastos de la representación de 2 autos en la iglesia de Grijasalvas el día de la octava, además del tableado y todo lo necesario para realizar la danza.
diferencia de estas primeras danzas piadosas del siglo XVI, son las actuales que conservan el mismo tipismo y devoción con que se honra a la patrona el día de su festividad. Así podemos ver distintas formaciones de danzantes a lo largo de los siglos XX y XXI sin observar modificación alguna. La cuadrilla está compuesta por 8 danzantes, pues solo son hombres los que la realizan. 4 guías con sus correspondientes panzas, que representan a 8 ángeles o símbolo del bien, que contrastan con la figura del chiborra o birria, que ejerce la autoridad y liderazgo del grupo, y parte profana de la misma. La palabra chiborra o macho cabrío se la puede asociar con la de chibón o cargante, y la de birria o botarga como se denomina a un personaje ridículo vestido con ropaje de colores que se usa en las mojigangas o representaciones teatrales. Muchas son las citas y asociaciones que se le dan a este personaje en los textos antiguos. Al margen de todo lo anterior, la figura del chiborra que nos ha llegado es muy distinta a esta, y a excepción de algunas prendas y atributos de su uniforme como la tralla y el zurrón, el chiborra es una figura considerada como de autoridad y respeto por el grupo de danzantes. Una incógnita difícil de descifrar y siempre un enigma para el investigador son los arreos femeninos que llevan los danzantes, que según Caro Baroja son recuerdo de la época en que las religiones orientales penetraron en España. Muy típica es la rosa o adorno que llevan sobre el pañuelo coronal, cuya técnica de elaboración nos muestra la señora Timotea. Esa punta se la metía para adentro cuando se vea, no se vea, sí. Y esto se lo mete, bueno, ya se acaba así un poco. ¿Ves? Y ahora sí, esto lo cosías. Ajá. Se cose un poco porque si no te se marcha. Claro. Y ya después esta punta se la coge así y se la pone así,
que ahora queda un poco estrecho, pero bueno, para que te hagas una Bueno, idea. pero la forma se ve Eso, y aquí lo sujetas y aquí pues lo metes otra por entre puntada, aquí, ¿eh? lo das una puntada ahí para que no se Luego vaya cosiendo. y claro, y aquí también se lo da una puntada. Para que no se vaya. Sí. Queda así. Y quedaría así. Queda así. Es que este, al ser más, Sí, bueno, es al más ser más estrecho. grande, más ancho, pues ha quedado más grande. Y este queda más pequeño, pero eso no tiene que ver. Los danzantes lucen detentes con motivos artesanales y la leyenda en el dorso de Tente Bala, que usaron los mozos villafradeños en las guerras españolas de los siglos XIX y XX, prendidos por sus madres en la ropa sobre el pecho, como símbolo protector, y posteriormente son incorporados a la indumentaria de la danza. Completan la indumentaria chambras adornadas con cintas de colores onduladas en forma de cañones y ricos delantales bordados sobre amplias enaguas almidonadas. Por el contrario, el chiborra va desprovisto de cualquier distintivo religioso, colgando sobre su hombro una bolsa o zurrón de gran tamaño que simboliza la avaricia y portando un bastón o vara que culmina con dos grandes bolas o pelotas, semejando en su conjunto una enorme tralla como atributo de poder y símbolo fálico. Completan el abanico de personajes que participan las figuras de las mayordomas, una mayor y otra menor, siendo la primera la de mayor edad. Estas mayordomas agasajan con refrescos y confituras a los danzantes y músicos sin que falte la colación de las avellanas que los danzantes se introducen en el interior de sus camisas y que no solo tienen por objeto acompañar con sus sonidos los movimientos de la danza, sino que se les asigna un valor supersticioso adquiriendo un carácter de amuleto.
El repertorio de los danzantes se compone generalmente de 3 piezas. La primera, un baile o valseado, que realizan siempre de cara a la Virgen y circulando hacia atrás, con el que da comienzo y partida a la típica procesión, comenzando desde el mismo dintel de la puerta del templo. En esta procesión se puede ver a la Virgen ataviada y de la que cuelgan 2 roscas de mazapán. Esta costumbre de las ofrendas es propia de creencias y prácticas de la civilización grecorromana en la época del Imperio, en honor a la diosa Ceres y ya asociada a la danza de Villafrades en 1607. El segundo baile que realizan los danzantes es el llamado pasacalles en el transcurrir de la procesión y en el acompañamiento de autoridades. Ritmo quebrado en compás de 7/8 que hace trabajar bastante en los ensayos previos a los redoblantes para que se adapten a los danzantes. Por este motivo, y como se requiere que los músicos tengan un amplio conocimiento del repertorio local, desde la aparición de la dulzaina a mediados del siglo XIX, desfilan sagas o familias que fueron verdaderas instituciones. Podemos citar al tío Natalio, villafradeño que acompañó al tío Simón, al que vemos acompañado de un danzante de Gatón de Campos, a Juan Cuevas Gago Galindo, excelente músico de Villada, o a Mariano Gutiérrez Calcón, cuyo paso nos recuerda a su hijo y también dulzainero Ricardo, que acompañó a su padre en Villafrades con tan solo 8 años. El último, Elías Martínez y su grupo La Charambita. Se tocaba mucho, el pasacalles por la calle era cuestión de ir, salías, tocaban a misa y en el momento que tocaban a misa decía, bueno, hay que ir a por la segunda alcaldesa, pero cada viaje que echabas, cada persona tenías que echar un viaje. Sí. Si vivía cerca del cofrade, de la mayordoma, de la primera alcaldesa, que me parece que era la primera mayordoma, pues bien, pero si vivía a la otra punta del pueblo, pues tenías que ir hasta allá. Pasabas por la puerta del alcalde, la puerta del juez, la puerta de otras autoridades y no hacía caso, tenías que volver otra vez. Y era ir y volver, era un ir y venir enorme para ir a misa, pero luego para salir
para llevarles a casa lo mismo. Salías de la iglesia, ponerse multas. Al que blasfemaba o hablaba mal, el chiborra le ponía una multa. Ajá. Y aquí había que pagarla, ¿eh? Y se les iba acumulando. Y al tanto, tenían un precio estipulado, y ese precio. Nosotros cuando nos contrataron aquí del domiciliano, Sí. nos dijo que haríamos una talega, unas cosas para meter las avellanas que nos iban a dar. Y nosotros pues no hicimos caso. Y sí, fue un hecho que llegamos y nos encontramos con la sorpresa que en otros pueblos no había. Cada casa que ibas te hacían coger un puño de avellanas, un cigarro y una pasta. Y tomarte, aunque no tomarías nada, pero hacías la mueca que tomabas el alcohol, te daban vinos dulces y cosas de esas, y bueno, salías medio manga. Porque en cada casa tenías que hacer, y decías que no, y te decían que se pierda un pueblo antes que una costumbre, tienes que coger. Nosotros, de hecho, no fumábamos ninguno de los tres. Esa era una y otra. Pero volviendo a las danzas, diremos que la parte más rica la forman los distintos lazos o paloteos, reservados en este día festivo a los 8 danzantes, mientras que el segundo día de fiesta, debido al gran arraigo existente, podemos ver participar generaciones enteras desde abuelos a nietos sin distinción de sexos. Antes de realizar el primer lazo, el chiborra dice un verso a la Virgen que es seguramente el momento más emotivo y de mayor expectación. Día de luz brillante y viento en calma. Se iluminan rastrojeras al brillar. Melódica dulzaina es su sonar y tu imagen que secuestra en nuestras almas. Guiadora en tareas y avatares, que fecundas las semillas al sembrar, protegiendo con tu manto el cosechar y desbordas de alegría nuestros lares. El nombre de lazo tiene dos teorías. Frente a los que dicen que debiendo su nombre a que en un día a la persona que se le dedicaba a uno de ellos se le imponía un lazo o cinta de las que llevan los danzantes en su indumentaria, hay otra y posiblemente más fundada que se debe a las figuras y serpenteos que realizan estos en las evoluciones de las danzas. Estas danzas por lo general constan de 4 calles, llamándose calle a la evolución y desarrollo de la melodía una sola vez de las 4 que forman el conjunto.
importante es la compenetración y destreza en el manejo de los palos por parte de los danzantes, a fin de seguir mediante repiques y remates la melodía del lazo, como nos ilustra el maestro de danzantes, señor Flaviano. Es el largo de los palos. 4 puños. Ajá. 4 puños. Y 4. Eran 4 puños. Vamos, yo por mi padre. ¿Y de qué madera dices? ¿De qué madera eran mejores los palos? De la... Ya no, algo ya la horcas y eso ya. Eran de las cachas de los pastores, que antes eran unas cachonas que levantaban así y eran gruesas, ¿sabes? Los lazos tienen una parte textual o cantada que solo se tararea en los ensayos como recurso mnemotécnico, abarcando diversos temas desde alusiones religiosas o coplillas a fragmentos de romances tradicionales de los siglos XIV al XVI. El balseado con que finaliza la procesión es la parte más emotiva, ya que los danzantes deben bailar hasta la extenuación, pues la tradición señala que ésta no llega a su fin hasta que se produzca el desfallecimiento de alguno de los danzantes o del propio dulzainero. ¡Viva nuestra soberana! ¡Viva el pueblo de Terrena! ¡La Virgen de Quijasanta! ¡Viva!